Bueno, en esta ocasión pues nos toca la parte de la simulación de un calentador, nuevamente con el software de Coco Simulator. Como podemos observar, acá tenemos la parte de la descripción del problema, donde nos menciona que una empresa dedicada como proveedor de agua destilada tiene en sus instalaciones un destilador para su proceso, el cual comúnmente es alimentado con 200 kilogramos sobre hora, pues en este caso de agua. Cabe señalar que el agua al inicio del proceso se encuentra a 30 grados Celsius, prácticamente a temperatura ambiente, y es calentada hasta los 80 grados Celsius antes de entrar al destilador. Esto, bueno, entonces nos indica que previo a la destilación pues se calienta. En este caso nos piden obtener la cantidad de calor requerido en el proceso de calentamiento, es decir, el calor necesario para elevar la temperatura desde los 30 grados Celsius a los 80 grados Celsius del agua. Como pueden observar, pues esta es la parte analítica. Como podemos ir viendo, tenemos el flujo másico, tenemos la temperatura inicial del agua, tenemos la temperatura final, el calor específico. Aquí lo que quiero resaltar es que el calor específico hay que considerar lo que es muy propia de cada sustancia y también depende a qué temperatura se encuentra esa sustancia. Es decir, nosotros tenemos agua a 30 grados y agua a 80 grados, o vamos a obtener agua a 80 grados. Entonces, es necesario, cuando se tiene este tipo de problemas, definir el calor específico pero promedio, es decir, tanto al considerar la temperatura de 30 grados como de 80 grados. Entonces no hablamos de un calor específico ni a 30 ni a 80, sino un calor específico promedio. En este caso, pues aquí tenemos también lo que nos están solicitando, que es el calor requerido para calentar el agua, nuevamente de 30 a 80 grados. En la parte de traducción, pues tenemos el diagrama, ¿sí? Tenemos la parte del flujo de entrada y el flujo de salida. Aquí, por ejemplo, sí es importante considerar que como es un calentador, lo único que está haciendo pues es agregar energía en forma de calor, y debido a eso pues va a haber un aumento de temperatura, pero no se va a observar ningún cambio en el flujo, o mejor dicho, también no hay otra entrada, no hay otra salida, sino simplemente el flujo que entra es igual al flujo que sale. Eso es muy muy importante, porque como comúnmente se hacen los balances, pues se debe de considerar ese aspecto, cómo trabaja el calentador. El calentador únicamente es agregar energía y aumentar la temperatura de la sustancia que pases por él, pero el flujo másico prácticamente va a ser el mismo que entre, va a ser igual al mismo que sale. Y cuando hablo del mismo que entre igual a lo mismo que sale, pues van a ser en este caso los 200 a la entrada y 200 a la salida, y solo es una corriente de entrada y solo es una corriente de salida, con sus respectivas temperaturas de 30 y 80. Bueno, una vez dicho lo anterior con respecto a la traducción, pues tenemos la parte de planteamiento. Aquí esta parte está más enfocado en el aspecto termodinámico. La fórmula general en sí para definir la parte del calor requerido en el proceso
pues está regido con la ley cero de la termodinámica, que es la parte del equilibrio térmico. Y pues podemos observar que la fórmula en sí es Q igual a mcp delta T, donde Q pues es igual, que es el calor, es igual a la masa, el calor específico y la diferencia de temperatura. Siendo más específico aún, aquí la parte de la masa nosotros lo vamos a manejar como el flujo másico. Y la parte de CP nosotros lo vamos a manejar como una CP, pero una CP promedio. Considerando que la temperatura del agua estaban a 30 y a 80. Eso lo podemos observar aquí. Que esa CP se obtiene sumando y dividiendo, o mejor dicho, el promedio como tal, de la CP a 30 grados y la CP del agua a 80 grados entre 2. Y la parte de la diferencia de temperatura, pues viene siendo la temperatura final menos la temperatura inicial. Continuando, de esto, si nos regresamos un poquito, nosotros sí conocemos la parte del flujo másico. Conocemos también la diferencia de temperatura, es decir, la temperatura final menos la temperatura inicial, es decir, ambas sí las conocemos. La temperatura final pues va a ser a 80 grados y la temperatura inicial va a ser a 30 grados. Lo que no conocemos es la CP del agua, tanto a 30 como a 80. Entonces prácticamente solo nos falta la parte de la CP promedio. En este caso nos menciona que los valores de la CP del agua a 30 grados Celsius y a 80 grados Celsius se obtuvieron de manera gráfica. Bueno, aquí tal vez la parte del método puede variar en otros ejercicios, pero en este caso se está manejando de forma gráfica. ¿Sí? Tenemos aquí como referencia el libro Problemas de balance de materia y energía de Antonio Valiente Barderas, el apéndice 16, página 586. Ok, entonces mencionábamos que el calor específico, tanto del agua a 30 y 80, se obtuvieron a partir de dichos apéndices, los cuales, como pueden observar, pues son equivalentes a 1.1 y a 1.15 respectivamente, con las unidades de kilocalorías sobre kilogramo grados Celsius. Esos apéndices, bueno, ¿cómo se trabajaron? Primeramente, pues, como ya se mencionó, se obtuvieron de un libro. Aquí está el apéndice y aquí mismo nosotros podemos observar que se refiere a calores específicos de líquidos. Esta es una lista de los líquidos con los que se puede trabajar en este apéndice, mismos que se pueden determinar su CP con ayuda de la siguiente gráfica, que en este caso es un nomograma. Entonces, de un lado tenemos nosotros la lista de los líquidos con los que podemos trabajar y del otro lado pues el diagrama con el cual nos vamos a ayudar para determinar la CP. En este caso pues nosotros tenemos agua. Como pueden observar, si le ponemos aquí un pequeño zoom, nosotros aquí tenemos la parte de agua, que es el número, eso es muy importante, es el número 53. ¿Sí? Entonces aquí tenemos prácticamente la parte del agua, número 53, y nos dice otro dato que también es importante, que solo se puede trabajar, ¿sí?, en un rango de temperatura de 10 a 200 grados. Es decir, si nosotros tuviéramos agua por debajo de 10 grados, por ejemplo, que el problema hubiera manejado que en vez de 30 estuviera 9 grados,
este nomograma no se podría utilizar, o mejor dicho, este apéndice no se podría utilizar, y mucho menos el nomograma. No es el caso, pero sí es muy importante considerarlo. Entonces va desde una temperatura de 10 a 200. En resumen, pues yo puedo determinar los calores específicos con ayuda de este nomograma, ¿sí? Siempre y cuando yo lo esté buscando en un rango de temperatura de 10 grados a 200 grados. ¿Es el caso? Sí, tenemos a 30 y tenemos a 80. Bueno, tenemos aquí el número 53. Ahora nos vamos en el nomograma. En este caso, pues hay que buscar el número 53. Entonces vamos a buscarlo. Aquí tenemos 5, 6, 9, 13. Pues queremos el 53. Vamos a bajar un poquito. Y aquí está. Entonces ya ubicamos el punto, que en este caso se está haciendo referencia a que es el punto del agua. Y ahora vamos a ubicar la parte de las temperaturas. La parte de las temperaturas están de este lado, ¿sí? En este lado está la parte de temperaturas, los valores de temperaturas, y de este lado están los valores a obtener, que es lo que viene siendo el calor específico. Como pueden observar, ¿sí?, el calor específico viene en kilocalorías sobre kilogramo grados Celsius. Bueno, entonces pues vamos a ubicar primero entonces la temperatura de 30 grados. Vamos a trazar una diagonal, ¿sí? En este caso que intersecte, ¿sí?, que intersecte al número 53. Buscamos a 30 y hacemos una línea y que cruce el punto 53. En este caso, como podemos observar, pues va de 0 a 50 y a 100. Entonces, pues hay que ubicar a 30. Entonces vamos a ver cómo está dividido esto. Y nos damos cuenta que tenemos 0 y 50. Entonces quiere decir que cada rayita, por ejemplo, esta rayita vale 10, 20, 30, 40 y 50. Entonces cada rayita vale 10. Y eso simplifica un poquito. Como ya se mencionó, entonces vamos a buscar la parte de la temperatura. Decimos entonces que aquí tenemos 10, esta rayita. En este tenemos 20 y por lo tanto este sería 30. Entonces ya ubicamos en donde está 30, sería aquí. Y ahora vamos a trazar una línea recta desde este punto, ¿sí?, lo más exacto posible. Ahí está, incluso un poquito más arriba. Ahí está. Y hacemos que trace, si se dan cuenta, que pase en medio, lo más en medio, sí, de la línea, digo del punto, la línea que pase lo más en medio del punto. Y ya venimos en este caso pues a ver a cuánto corresponde. Nos damos cuenta que va de punto 9 luego a 1. Entonces aquí sí es muy importante tener pues una apreciación lo más exacto posible. Entonces prácticamente si tenemos aquí 1, este sería entonces 1.1 en esta parte, pero cruza prácticamente aquí a la mitad. Entonces hacemos un pequeño zoom así, de esta manera, y realmente pues está cruzando una prox aquí.
en este caso. Entonces, si este es 1, por lo tanto este sería 1.1, este 1.2. Entonces ahí está un poquito. Borré la parte. Entonces ahí prácticamente estaríamos hablando pues de 1.05 aprox. No sé cuánto tenemos acá ya manejado. Bueno, aquí entonces sería como que hacer una pequeña corrección, pero pues por el momento lo vamos a dejar así, aunque pues no estaría mal hacer la corrección. Entonces, a ver, hacemos y recordemos entonces que se traza aquí. Ahí es donde intersecta, aunque aquí también está un poquito, pero el punto es ese. Ok, entonces igual lo cambiamos y es kilocalorías sobre kilogramo grados Celsius. La CP del agua a 30 grados Celsius. Ahí lo tenemos. Continuando, tocaría el turno de obtener la CP, pero ahora a 80 grados Celsius. Sí, recordamos que requerimos esto. Entonces, nuevamente, ya sabemos que es en el punto 53 y ahora vamos a buscar a 80, que en este caso pues sería, aquí tenemos 50, 60, 70, 80, sería un aproximado ahí. Vamos a ver si tenemos un pequeño zoom, si se puede. Sí, yo creo que sí, apenas. Y venimos de aquí a 80 grados y trazamos a 53. Ahí está. Es muy sencillo, pues hay que tener nada más la parte de una regla y trazarlo. Y queda la intersección con el punto 53 que correspondía al agua. Recuerden, de acuerdo a esta información. Aquí dice número 53 es agua. Y pues podemos hacer un pequeño zoom o con la lupa que tenemos aquí. Vamos a ver. Ahí está. Hacemos un poquito más grande esto. Y nos damos cuenta nuevamente que tenemos aquí 1. Este sería 1.1 y este sería 1.2. Y en este caso, nuevamente observamos que tenemos prácticamente a la mitad. Entonces sería 1.1, pero a la mitad hacia 1.2 sería 1.15. Y al parecer ese sí está correcto. Unidades kilocalorías sobre kilogramo grados Celsius. Ahora nuevamente pues aquí corregimos. Sería 0.5. Hacemos nuevamente los cálculos. Tenemos entonces que hacer un promedio. 1.05 más 1.15 y todo eso dividido entre 2. Y nos da un total de 1.1. 1.1. Y eso aquí nos menciona que eso es igual a 4707. Ok. Entendamos que la CP se corrigió
y es 1.1. Aquí lo que nos está indicando es hacer la conversión. Nos damos cuenta que tenemos kilocalorías y tenemos kilogramos grados Celsius. Así lo podemos trabajar nosotros. Esto va a ser al final, les voy a explicar por qué se hizo la conversión, aunque también va a variar un poco, porque ya no es 1.125 como se tenía, sino es 1.1. Pero ahorita no nos preocupemos, vamos a ocupar esta información. Bueno, nada más esto. Sí. Ok, dice sustitución, ya sabemos que el flujo másico es de 200. La CP, bueno, es 1.1. La temperatura final es de 80, la temperatura inicial es de 30 y hay que hacer la misma operación, haciendo una corrección ahí. Entonces tenemos nosotros que 200 por 1.1 por la diferencia de 80 menos 30 igual, y nos da 11.000 unidades. Bueno, kilogramos se va con kilogramo y grados Celsius que nos van a dar aquí se va con grados Celsius de acá. Entonces nada más nos queda kilocalorías sobre hora, 11.000 kilocalorías sobre hora, donde dice que una kilocaloría sobre hora es igual a 1.163 watts. Bueno, pues hay que hacer la conversión. Hagamos la conversión, tenemos 11.000, hacemos lo mismo, 11.000, sí, esas son kilocalorías sobre hora. Pues nada más vamos a, bueno, sería 1.163, que es una kilocaloría sobre hora, igual, y nos da 12.000. Estamos corrigiéndolo, entonces 12.793, 12.793 watts, y esa sería la respuesta, ya corrigiendo esta parte. Bueno, y ya nada más para terminar y para agregar, pues en este caso nosotros sabemos que una kilocaloría es igual a 4.184 joules. Hacemos la conversión, ¿sí?, de kilocalorías a joules y nos da un total de 4.707 joules sobre kilogramo. Aquí la parte nada más del Kelvin, del Celsius a Kelvin, es que el aumento de un grado Celsius es igual al aumento de un grado Kelvin. Por lo tanto, no se hace más que la equivalencia de 1 a 1. Por lo tanto, así podemos manejarlo como Kelvin. Y pues también recordando que este es el nomograma que van a tener que utilizar de acuerdo a al problema y a la solución analítica que deben considerar.